Buenas tardes, mi nombre es Salma y yo les voy a hablar sobre los artículos más relevantes de la ley de registro de notarias vigentes, del artículo número 23 hasta el artículo número 40. El artículo número 23 establece sobre que todo documento que se presente ante los registros de notarias públicas deberá ser redactado y visado por un abogado o abogada debidamente inscrito en el Instituto de Provisión Social del Abogado y habilitado para el libre ejercicio profesional. En cuanto al manejo electrónico, todos los soportes del sistema registral notarial actual se digitalizarán y se transferirán a la base de datos correspondiente. Es decir, el proceso registral notarial podrá ser llevado a cabo íntegramente a partir de un documento electrónico. La firma electrónica de los registradores y registradoras, notarios o notarias públicas, tendrá la misma validez y eficacia probatoria de la que la ley otorga. La misión de los registros y notarías públicas es garantizar la seguridad jurídica de los actos y de los derechos inscritos con respecto a terceros mediante la publicidad registral. En cuanto a la habilitación, el artículo 29 habla sobre que la habilitación de las horas de despacho será solo en caso de urgencia jurada y comprobada por el registrador, registradora o notaria pública. Quienes deberán inscribir o autentificar los documentos o actos en un plazo menor a 3 días. En varios casos, en cuanto a la responsabilidad, la organización de los registros y notarías públicas son responsables del Ejecutivo Nacional por órganos de los servicios autónomos de los registros y notarías bajo la tutela del órgano del cual depende jerárquicamente de dicho servicio. La base de datos nacional establece en el artículo 31 que en el Distrito Metropolitano de Caracas funcionará la base de datos que consolidará y respaldará la información de todas las materias registrales notariales correspondientes a los registros de notarías públicas del país, sin perjuicio de los respaldos que se pueden establecer en otras entidades a los fines de salvaguardar la información contenida en la base de datos nacionales. En cuanto a la propiedad de los sistemas registrales notariales, en el artículo 34 establecemos que los sistemas, programas, aplicaciones y demás componentes informáticos que sirven de plataforma tecnológica a la operación registral notarial en todo el país en sus comunicaciones son propiedad de la República. Solamente serán permitidos en aquellos cambios y usos de otros sistemas de información autorizados por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías. En cuanto al folio real, en las zonas urbanas o rurales donde existan levantamientos catastrales, las inscripciones de bienes y de derechos se practicarán de conformidad con el sistema denominado folio real. Es decir, de manera que los asientos electrónicos registrales tendrán por objeto los bienes y no su propietario. El folio real será elaborado por medios mecánicos o automatizados y consiste en un detallado resumen de la operación sujeta a la inscripción. Es decir, que permita de manera clara y precisa establecer la tradición legal del inmueble, todas las cargas y gravámenes que se constituyan y sus respectivas cancelaciones, así como las medidas judiciales que pesen sobre el bien y los datos de sus suspensiones. El registrador de registradora en la nota de registro indicará el número de folio real correspondiente. En cuanto a la identificación de bienes y derechos, las inscripciones de bienes y derechos se identificarán con un número de matrícula y se practicarán asientos automatizados que deberán mostrar de manera simultánea toda la información vigente que sea relevante para la identificación y descripción del derecho o del bien, la determinación de los propietarios, las limitaciones o condiciones y gravámenes que lo afectan. La asignación de la matrícula. El artículo 37 establece que para la identificación de los bienes y de los derechos inscritos, el sistema registral asignará matrículas en orden consecutivo ascendente, de manera automatizada, sin que puedan usarse nuevamente hasta tanto el asiento registral de bien o derecho sea extinguido o cancelado. En cuanto a los procedimientos, el artículo 38 establece que la recepción, identificación y anotación de los documentos y la digitalización de las imágenes y la verificación de pago de los tributos, la determinación de clase y cantidad de operaciones serán desarrolladas mediante la resolución del titular o del titular del órgano del cual depende jerárquicamente el Servicio Autónomo de Registros y Notarías.
De manera que haya una devolución de los documentos escritos, el registrador, notario público o notaria tendrá un plazo de 3 días hábiles, contados a partir de la fecha de su presentación ante la oficina del registro notaria pública, para inscribir o autenticar los documentos o actos, exceptuando los establecidos por el artículo 29 de este decreto con rango, valor y fuerza de ley. Los documentos serán devueltos al interesado una vez que sean debidamente inscritos o autenticados. El registradora o notaria pública hará constar los datos relativos a su inscripción o autentificación. En cuanto a las certificaciones, el registrador o registradora expedirá certificaciones sobre todos los actos, derechos inscritos, su descripción propietaria, gravámenes, negativas registrales, cargas legales y datos además.